Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta, Psijas, y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista virtual, digital, de Foro Jurídico, de nuestra entrevista de cada jueves, de cada semana. Y hoy, bueno, pues vamos a platicar sobre un tema muy interesante, una de las instituciones del derecho penal, de las ciencias penales más relevantes, más importantes del país. Está cumpliendo nada más ni nada menos que 80 años de haberse fundado, y le hemos llamado a este programa la Academia Mexicana de Ciencias Penales, 80 años sirviendo a la comunidad. Y para platicarnos sobre este tema, hemos invitado al actual presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, al doctor Luis Rodríguez Manzanera, a mi amigo el doctor Luis Rodríguez Manzanera, quien es un destacado y reconocido eh, jurista, criminólogo mexicano, maestro de muchas generaciones, y que nos da mucho gusto tenerlo aquí en nuestro programa de Foro Jurídico. Gracias, Luis, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación para que nos platique sobre esta importante institución académica relacionada con las ciencias penales. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente contigo en este programa tan importante. Tiene una gran difusión y bueno, pues a tus órdenes. Pues nos da mucho gusto que ahora estés con nosotros aquí, conectado como entrevistado, con frecuencia cuando checamos la lista de las personas que se están sumando a las entrevistas que tenemos los jueves. Pues ahí vemos que estás tú conectado también con tu correo, lo cual nos da mucho gusto. A veces nos haces tus comentarios, lo que más gusto nos da. Pues si quieres, nos gustaría que empezáramos un poco, que nos platicaras, bueno, 80 años de vida de esta importante institución de las ciencias penales. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué es la Academia Mexicana de Ciencias Penales? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo ha venido sirviendo a la comunidad durante todo este tiempo? ¿Qué están haciendo? Es un poco un planteamiento general para ir caminando con las preguntas que vayan surgiendo de las personas que se han estado conectando con nosotros, a los cuales también les agradecemos que se conecten con nosotros en esta tarde. Adelante, Luis. Bien, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pues es la organización más antigua de la especialidad y podría decir no solo en México, sino en América Latina. Ya 80 años, pues ya es algo. Y sí, vale la pena comentar cuál es el origen de la academia para ver por qué se construyó en esta forma. Porque, curiosamente, el origen de la academia es una revista, la revista Criminalia, para que veas qué importancia tienen las revistas. Esta revista Criminalia la habían eh, ideado 4 penalistas mexicanos: Luis Garrido, José Ángel Ceniceros, Francisco González de la Vega y Raúl Carrancay Trujillo. Todos ellos conocidísimos, hemos estudiado en sus obras, conocemos de ellos. Y lo interesante es que varios de ellos habían sido parte de la comisión redactora del Código de 1931, que sustituía al de 1929, al famoso Código Almaraz. Entonces crearon en realidad esta revista junto con algunos colegas para explicar el Código de 31 y en mucho defenderlo, porque sí era un encuentro importante
entre dos claras tendencias. ¿Te refieres al Código Penal? Al Código Penal, desde luego. Estaba la tendencia muy positivista de Almaraz, que hace el Código 29, estaba la tendencia muy clásica del Código de 1871, Código Penal desde luego, y ahora el Código de 31 trataba de entrar a un eclecticismo muy interesante, además para su momento muy moderno. Y había discusiones, entonces la revista Criminalia se convierte en el órgano de difusión del código, explicar qué es lo que querían. Curiosamente, el código en un principio no tiene exposición de motivos. La exposición de motivos la va a hacer uno de ellos, Alfonso Tejas Abre, ¿sí? Y luego de allí, Criminalia se convierte casi al principio en la exposición de motivos del Código de 31. Y curioso, porque se han reproducido los ejemplares. En un principio era un periodiquito chiquito, tabloide, que repartían gratuitamente en tribunales y en las escuelas de derecho, que entonces no eran muchas, era la Libre de Derecho y Jurisprudencia, que ahora es la Facultad de Derecho de la UNAM. Este periodiquito tuvo tal éxito que lo convirtieron en una revista y lo abrieron no solamente en México, sino internacionalmente. Y igual, con un gran éxito, es interesante ver esa revista porque hay artículos y colaboraciones, pues de los que eran los mejores juristas de la época, no solo en México, sino en Europa. Y después de unos años, es decir, Criminalias anterior a la academia, bueno, dijeron, ¿y por qué no hacemos un grupo ya que pueda continuar con esta labor organizadamente? Y así fue como invitaron al mismo Tejas Abre, a Ortiz Tirado y a Pardo Aspe, y formaron la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Efectivamente, hace 80 años. Querían una cosa muy interdisciplinaria, eso a mí me interesa muy en lo especial, por eso invitaron a dos médicos, Gómez Robleda y Torres Torija, invitaron a alguien que no era del UNAM, Javier Piña y Palacios, y a otro par, Franco Sodi y Ortiz Tirado. Y esos son los fundadores de la academia, que ahora sí principio a funcionar tal cual como una academia, un lugar de reunión, un lugar de mesas redondas, un lugar de etcétera. Buscaron un pequeño local que estaba ahí en San Juan de Letrán y decidieron hacer una academia de número, es decir, 30 sitiales, que se han conservado casi toda la vida. Apenas hace un par de años se abrió la academia con 5 sitiales más. O sea, somos 35 miembros de número, aunque evidentemente tenemos correspondientes extranjeros y correspondientes nacionales, que son los que alimentan en mucho tanto la revista Criminalia como nuestras mismas discusiones, etcétera, etcétera. O sea, la revista no ha dejado de salir desde hace 80 años, sigue vigente, sale la revista. Que en realidad la revista Criminalia, que ahora dirige Ontiveros, amigo nuestro, no solamente sigue saliendo, es la revista más antigua del mundo en la especialidad. Es verdad que hay algunas revistas que se fundaron desde el siglo XIX, pero hubo una interrupción de las más antiguas por la Primera Guerra y de las otras por la Segunda Guerra. Entonces, Criminalia es
la única que se conservó, nunca se ha interrumpido en 80 años. Y es un susto porque al principio era mensual, ¿sí? Lo que era una barbaridad de trabajo. Tú lo sabes. Bueno, para que reconozcas que Foro Jurídico tiene 17 años distribuyéndose mensualmente a nivel nacional. ¿Sí? ¿No? Reconozco absolutamente, y además, mira la importancia que puede tener una revista, no es solo formar opinión y un medio de expresión y de diálogo, sino luego da frutos como este, que es la Academia Nacional, perdón, la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Bueno, déjenme comentarles a nuestro auditorio que poco a poco se va conectando, muchos amigos, miembros de la Asociación de Doctores en Derecho, que nuestro invitado de hoy, Luis Rodríguez Manzanera, pues no necesita presentación, es muy conocido, pero él es doctor, tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Roma, en Derecho Penal precisamente, y tiene varios posgrados. Ha sido profesor de muchas generaciones de abogados en varias universidades. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle por 6 años, por 9 años, ¿verdad? Y bueno, es uno de nuestros destacados maestros de criminología en la Facultad de Derecho de la UNAM y es también investigador nacional del Instituto Nacional. Es investigador nacional y también es investigador del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que por cierto, tengo entendido también, bueno, y es autor de muchísimos artículos de fondo, de obras, en fin, también es presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Criminología y ha recibido muchos doctorados honoris causa y también es miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología, entre algunas de las grandes actividades que tiene nuestro invitado de hoy. Y hoy pues es el distinguido presidente en esta etapa de los 80 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pero creo, Luis, no sé si me equivoque, que nuestro flamante Instituto Nacional de Ciencias Penales, que hoy dirige nuestro amigo también muy brillante Gerardo Laviaga, pues de alguna manera también surge de este grupo de juristas, de penalistas de renombre de los que tú formas parte, ¿no es así? Así es, en realidad, y esto, en la academia, bueno, consideramos a el INACIPE como nuestro hijo predilecto, ¿no? Porque efectivamente, en primer lugar, y eso se pueden consultar los números de la academia, los números de criminalia, desde mucho tiempo la Academia de Ciencias Penales estuvo luchando porque existiera un instituto ya que pudiera dar educación formal y que hiciera investigación ya formal. Entonces la idea no era tan nueva. Afortunadamente, ya gracias al maestro Javier Piñi Palacio se abre la primera maestría en criminología, pero en el que se llamaba Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría entonces del Distrito Federal. Y ya con esta base, con este adelanto, bueno, fuimos con don Sergio García Ramírez, en aquel entonces secretario de Gobernación, y le planteamos el problema, el proyecto que lo pescó de inmediato, ¿no? Y él viene siendo pues en mucho como el padre del INACIPE, ¿no? Junto con todos los compañeros de la academia, porque si vemos nombres, no había materialmente ningún extraño, todo el INACIPE fue planeado, diseñado, construido por miembros de la Academia de Ciencias Penales. Entonces lo consideramos en mucho como nuestra sede, como pues una relación casi
casi filial, ¿no? Es como una familia, ¿no? Y esto que comentas tú, que se ha conservado con un número muy, pues raro en las organizaciones académicas contemporáneas, ¿no? Y en un tema tan importante como son las ciencias penales, que se haya conservado como un claustro así cerrado, ¿no? Decías tú no más de 38, ¿verdad? Sí, en eso yo entiendo que ha habido algunas críticas por haber sido o por ser una institución tan cerrada, y así se ha conservado. En mucho tiene su razón de ser porque no se dispersa. Sin embargo, a pesar de todo, hay miembros de todas las ciencias penales, hay médicos forenses, hay desde luego eh, litigantes, litigantes que de todas maneras casi todos dan clase, porque si el INACIPE lo podemos considerar así como producto, como materialmente hijo de la academia en mucho reconoce ser hija de la UNAM, porque materialmente todos ellos fueron o han sido profesores de la UNAM. Es raro, hay uno o dos litigantes que no han dado clase en la UNAM, pero en 80 años siempre hemos tenido ahí. Y nada más para dar un ejemplo, el primer presidente fue don Ángel Ceniceros, ¿sí? Luego Francisco González de la Vega, casi nada, todos hemos estudiado en sus libros, y luego Luis Garrido. Y esto es curioso y importante porque fue un grupo de miembros de la academia dirigidos por Luis Garrido los que fundaron el doctorado en Derecho hace 70 años. Ahora la UNAM hizo gran celebración. Pues sí, el rector de la universidad era Luis Garrido, a la vez presidente de la academia, que reúne un grupo de personas de la academia para crear el doctorado en Derecho. ¿Verdad? Que esta organización tan Que por importante, cierto acaba de cumplir 50 años hace poco, ¿no? 50 años lo que es estudios superiores, pero el Mm. doctorado cumplió 70. Ah, 70 Es, años. 70, sí, 70 años. 70 años. Entonces, fíjate la importancia de esta unión con la UNAM. Y aquí lo interesante, porque mucho, el origen de la Organización de Doctores en Derecho, que tú tan brillantemente presides, tiene su origen en un grupo de miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y con todo el poder, porque en ese momento el rector era Luis Garrido. Claro. Oye, Luis, tengo entendido también que hay personas, no abogados, que pertenecen a la academia. ¿Es así o solamente admite abogados? No, desde luego que sí, porque estamos organizados en secciones. Entonces, desde el principio recuerdo que se llamó a 2 médicos para integrar la academia, y poquito tiempo después se integra mi maestro Alfonso Quirós Cuarón, y entonces dentro de la academia hay toda una sección de criminología, toda una sección de medicina forense, una sección de criminalística, ¿sí? Y luego las otras ya son un poco especialidades, sección de derecho penal, sección de derecho procesal penal, pero sí, no es una academia de derecho penal, es de ciencias penales. Por eso tenemos ahí personas de las más diferentes. Es que, ¿qué hace un ingeniero en la Academia Americana de Ciencias Penales? Bueno, pues porque es criminalista, ¿sí? Y ha sido director de servicios periciales, Miguel Óscar Aguilar. Entonces, sí, hemos tenido
de las profesiones más diversas, de las especialidades más diversas. Es muy interesante. Bueno, platícanos, ¿quiénes son ahora? Bueno, yo recuerdo algunos, dos ex procuradores, ya he platicado, don Sergio García Ramírez, que lo respetamos y lo admiramos y creo que es uno de los juristas en las ciencias penales más sobresalientes contemporáneos, no solamente de México, sino de América Latina. El ex procurador Miguel Ángel Mancera de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, entonces DF, bueno, y muchos magistrados, y digo, gente muy, otro exdirector también de servicios periciales, ¿no? El doctor Moreno, ¿no? Que no es tampoco abogado, es doctor, ¿no? Médico, sí, 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 sí. Pero ¿quiénes son los más, en este momento, quiénes Uy, conforman la academia? me la pones muy, muy difícil porque, como te digo, son 35, pero sí quiero darte el dato. Mira, el dato es muy interesante. Además, hay que entenderlo en cierta forma, porque se podría pensar que la academia es un organismo político y al contrario, ¿eh? Somos totalmente apolíticos. Sin embargo, bueno, no tiene remedio. Hemos tenido 4 procuradores generales de la República, 7 procuradores del DF, 16 ministros de la Corte, entre ellos 2 presidentes de la Corte, el anterior presidente, don Juan Silva Mesa, ahorita es uno de los miembros de número, ya no digamos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, secretarios de Estado, como decíamos, hemos tenido un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Nacional, y un presidente que estuvo contigo hace poco de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y ya mejor no le sigo, Luis diputados. de la Barrera, que es ahorita vicepresidente, ¿no? También. Sí, es ahorita vicepresidente. La doctora Ruth Villanueva, muy querida colega, doctora en Derecho y extraordinaria funcionaria de muchas áreas de penal, migratorio, derechos humanos, a todo le hace Ruth. Pero, bueno, sí, como decías, muchos exministros también. Pero ahora, platícanos un poco sobre las cosas trascendentes que tú recuerdas que ha hecho la Academia Mexicana, pues estamos inmersos en una evolución de reformas penales, códigos penales, procesales penales, en los últimos 30 años, 40 años. Ahorita estamos viviendo una reciente transformación del sistema tradicional penal inquisitivo al acusatorio. Y siempre es un referente consultar a los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, participan en los anteproyectos. Creo que esa es un poco la importancia que tiene esta academia. Me parece a mí yo, pues desde la vertiente académica, les vamos dando seguimiento. Muchos de los miembros de la academia, como tú bien lo dices, empezando por ti, son también miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, entonces, bueno, tenemos una relación muy constante, ¿no? Otros no, pero son amigos y gente muy destacada en el mundo de las ciencias penales, pero, pero siempre están a la vanguardia con los temas de las leyes penales. Sí, este es un punto que es importantísimo eh, recalcar, porque realmente es una academia científica. Lo político, bueno, pues eso viene un poco al margen, tú sabes, eso va y viene, pero ante todo sí es una academia científica. Te doy un solo dato de los 35, sin nombre que sea, estoy bien, de los 35 académicos de número 8 somos del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, eso todavía es una cierta garantía de la seriedad científica. Entonces, la academia, en ese sentido,
ha sido extraordinariamente productiva. Mira, podríamos decir, por lo menos lo afirmaría en lo que es el siglo pasado, que la academia ha tenido que ver materialmente en todos los códigos, en todas las reformas, etcétera, etcétera. Desde el Código de 31, el Código Penal de 1931 y el procesal de la misma época en que las comisiones fueron miembros de la academia. Y si seguimos por ahí, las grandes transformaciones jurídicas, grandes proyectos, etcétera, han sido miembros de la academia. Y cuando no han sido miembros de la academia, parte de la comisión redactora, sí hemos tenido la suerte de que se consulta a la academia. Parece que sí importa la opinión de la academia. Y ahí tendríamos que volver a Criminalia porque los 85 años de Criminalia, ahí puede uno leer toda la evolución de lo que ha sido la historia del derecho penal mexicano, y por lo menos a partir del Código de 29. Y sí podemos ver las aportaciones científicas, pues han sido muy importantes. Y quiero señalar, no solamente de los miembros. Alguien decía como broma, cuando leemos los miembros de la academia, pues todos tienen nombre de libro, pues sí, no tienen remedio. Tendremos que decir que, bueno, ¿en qué libro estudiaste Derecho Penal? Pues si no fue en el de Castellanos Tena, fue en el de Porte Petit, o fue en el de Carrancay Trujillo. Es decir, es miembros de la academia. Y si te preguntas de derecho procesal, dime los 3 libros más importantes de derecho procesal, incluidas enciclopedias, ¿no? Y verás que son miembros de la academia. Pero no es solamente la actividad de los miembros, no es nada más una suma de gente pensante, sino que ya la academia en sí, discutimos los asuntos, los discutimos en comisiones, hemos sacado, sobre todo en situaciones muy delicadas, comunicados con la opinión formal de la academia, ¿sí? Como academia en sí. Claro, a veces pues se ha tenido éxito, a veces no tanto, pero en algunos te daría 2 ejemplos típicos. Uno, la lucha de la academia, que fue espectacular, contra la pena de muerte, que es un punto fundamental. Eso se logró. Ahí está en Criminalia, pueden uno ver todos los artículos. El otro, la derogación del delito aquel de disolución social. En otro, pues no se ha logrado tanto. Un ejemplo sería el Código Penal Único, porque casi desde el principio, la idea original es que el Código de 31 tuviera vigencia en todo el país, no nada más en el distrito y territorios federales. Pero tú conoces y he oído tus opiniones, el federalismo, etcétera. Pero esta ha sido una de las ideas más firmes y de las luchas más firmes de la academia, el Código Penal Único. Fíjate, la academia intervino ya como tal en la elaboración de aquel proyecto de Código Penal Único Latinoamericano o Código Penal Tipo Latinoamericano, que es una obra que no sé por qué se les ha olvidado, pues ahí participaron en mucho, hacía cabeza Jiménez de Azúa, pero la academia intervino directamente. Esto es uno, digamos, de las pendientes de la academia, de lograr unificar la legislación penal en la República Mexicana. No, pues hasta, sí, yo recuerdo también cuando
cuando se aprobó la, la Corte Penal Internacional, pues también estuvieron participando ahí por lo que hace a México dos distinguidos juristas, miembros de la academia, el ministro Luis Fernández Doblado, ahora en retiro, y nuestro querido amigo el maestro Ricardo Franco Guzmán, que representaron a México en todas estas discusiones en Nueva York, si no mal recuerdo, y ahí pues, presente la academia también, ¿no? Sí, claro. Desde luego, ¿no? Es que si la historia, bueno, ustedes le han hecho un gran reconocimiento a don Ricardo Franco Guzmán. Bueno, pues es nuestro decano, es el decano de la academia. Claro. Y él es el Y él es pues de los litigantes más distinguidos, ¿no? Que tiene por ahí sus fugaces actividades en el servicio público, pero pues digamos que es un ejemplo de lo que es el abogado académico que se dedica al ejercicio libre de la profesión. Y bueno, la revista Criminalia cada cuándo sale, antes salía mensual y ahora cada cuándo sale. Wow. Bueno, en realidad de los últimos tiempos para acá salen 4 ejemplares al año. Puede haber el desconcierto porque este año se decidió sacar un supernúmero especial por los 80 años de la academia. Va a ser un número único, pero por eso, aunque creo que va a acabar saliendo en 2 tomos porque hay una cantidad de material enorme, pero oficialmente salen 4 ejemplares al año, ¿sí? Es decir, es ¿Y bien dónde chico. se consiguen? ¿Cómo se consiguen estos números de? Digo, ahora es difícil por la emergencia sanitaria, supongo, pero tradicionalmente, ¿dónde se consigue esta revista? Fíjate que tuvimos que hacer la migración forzada. Ya había principiado a hacerse esto desde el año pasado, pero ahora ya se hizo absolutamente definitiva. Ahorita se puede consultar desde luego en internet. No, no hay problema. Ya se subieron los últimos 2, 3, 4 años de la revista y tenemos el proyecto de que llegaran a subirse completos los 80 años. Lo que no es tan ilógico porque Editorial Porrúa, los primeros 50 años los publicó en discos. Entonces existen los discos de los 50 primeros años de la revista Criminalia. No es tan extraordinariamente complicado ahora, revistas de hace 40, 50, 60 años, sí, están los discos, sí, pero otra vez no son fáciles de conseguir y ahora con este problema de repente no son fáciles de abrir, ¿no? Ya ves Claro. con el problema, pero esto es uno de los proyectos importantes de llegar a que todo el mundo tuviera acceso a los 80 años de Criminalia completos, ¿sí? Oye, Luis, y bueno, pues, un grupo muy cerrado. Yo la verdad es que siempre he tenido presente a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, muchos amigos como tú pues participan ahí, andamos en los foros académicos, son parte de la asociación, pero yo en realidad desconocía que fuera tan exclusivo el número, ¿no? La verdad es que me parece pequeño, pero ¿qué se requiere o cómo se ingresa a la academia para ser académico de número? Pues no ha de ser fácil, por lo visto. No, no, en broma, espero que no se oiga mal, pero lo primero es que haya un sitial, lo cual ya está complicado, ¿no? Los sitiales, desde luego, están numerados. Nada más por decirte una curiosidad, yo ocupé el sitial 1, yo entré en lugar de mi maestro Raúl Carrancay Trujillo, pero oficialmente no aparece así porque le cambié mi sitial
a su hijo, que dijo, déjame ocupar con toda la razón el sitial de mi padre, ¿no? Es esa vieja tradición de las academias, ¿no? Entonces, lo primero es que haya un sitial, ¿sí? O sea, que alguno de los académicos renuncie, lo que en los 80 años creo que hay 3 casos, no creo que son 4, ¿sí? No es común para nada que por ejemplo, por decirte una curiosidad, creo que uno de los, el primero que sí renunció fue Trueba Urbina. Trueba Urbina era miembro de número de la academia y renuncia para irse de gobernador. Fíjate qué curioso. Lo que González de la Vega no hizo. González de la Vega se fue de gobernador a Durango, pero conservó su sitial de la academia. No puedes pedir tu admisión, no. Sí te confieso que esto es en claustro cerrado, se van oyendo propuestas. Durante un tiempo tuvimos miembros supernumerarios que estaban haciendo fila, ¿no? Sí, haciendo méritos para cuando hubiera un sitial, pero la academia optó porque no podía haber académicos de primer, no hay miembros supernumerarios. Entonces, esa es la forma entre los académicos, se hacen las propuestas en caso de haber un sitial, y luego es todo un procedimiento, se da primera lectura al currículum, una segunda lectura, se hace la votación, sí es complicado, ¿no? Bueno, y ahora en tu presidencia no has pensado un poquito más, no democratizarse, sino abrirse, pues, tener cuando menos el doble de miembros. Debe haber mucha gente esperando a que haya un sitio, ¿no? Donde no hay alguna, pues, digo, no lo han, decías tú hace un rato que es un tema polémico, que se discute, pero no han pensado en abrirse un poquito más. Sí, yo sí soy de la idea, pero ojo que es mi opinión personalísima, no es la opinión de la academia está en contra, porque tardamos 4 o 5 años discutiendo para subir de 30 a 35 sitiales, o sea, siquiera 40. Y es que es muy especial porque es como la Academia de la Lengua o como de alguna academia de medicina, etcétera. Pero para el tamaño del país, yo sí considero que 35 sitiales son muy pocos. Pero repito, esa es mi opinión personal. Ya mis colegas me van a regañar por andar diciendo que debe de abrirse. A donde sí hay la posibilidad estatutaria son con miembros correspondientes. Y aquí sí ya principié a abrir la cuestión hacia los estados. Yo quisiera tener por lo menos un representante en cada estado, sí, como miembro correspondiente. Ahorita son muy pocos, tenemos una docena de miembros correspondientes que para el tamaño del país no es nada. Curiosamente tenemos más correspondientes extranjeros que nacionales. Y esta es la forma de no ser un claustro absolutamente cerrado, ¿no? En la Asamblea General, por ejemplo, se invita a los miembros correspondientes o cuando hay algún tema en especial, se les invita para la discusión, para efectivamente no ser tan enclaustrados como parecería desde fuera. ¿Sí? Oye, Luis, pues ya nos explicaste muy bien que es una academia de ciencias penales, no de derecho penal o derecho procesal penal. Y bueno, yo advierto por lo que has comentado y también leí con mucho interés la entrevista que te hace la revista del Mundo del Abogado de este mes, precisamente a partir de que cumplieron 80 años sirviendo a la comunidad. Y veo que hay pues, un buen número de criminólogos en la academia, empezando por ti,
que eres además, como ya lo mencionaba ya, pues presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Criminología. Me gustaría que nos comentaras un poco esta vinculación de la criminología con las ciencias penales, que a veces no todos los abogados estamos tan familiarizados con estos términos o dónde está el punto de unión. Coméntanos un poco sobre pues, qué es la criminología, dónde empatan con esta actividad que tienen en la Academia Mexicana de Ciencias Penales y en general en un país en el que el principal reclamo ciudadano es sin duda el de la inseguridad, la falta de seguridad y de la mano también de una crisis de justicia ya de muchos años que se va también hacia la materia penal. Entonces, coméntanos un poquito aprovechando que tú eres un hiperexperto en esta materia. Sí, mira, para no salirnos de la línea propiamente de la academia, tú recordarás, aún tú mismo organizaste alguna reunión interesante al respecto, la influencia y la llegada de los maestros españoles a México, que fue importante en todas las áreas. Y en la nuestra fue fundamental porque, aparte de la llegada de Jiménez de Azúa, que siempre defendió a la criminología, hasta alguna vez dijo que se tragaría al derecho penal, etcétera. Pero vinieron don Constancio Bernaldo de Quirós y don Mariano Ruiz Funes, y de ahí se funda la carrera, la licenciatura en criminología en la UNAM, de la cual realmente hasta donde pude rascar, el único que llegó a graduarse fue el maestro Alfonso Quirós Cuarón. Pero te estoy hablando de 1939, ¿sí? Hace 80 años. Y de ahí empieza el arranque un poco de la criminología moderna. En todo siempre hay antecedentes. Directamente como estudio del delincuente y de la delincuencia, para ser muy global. ¿Cuál ha sido la importancia que ha tenido la criminología dentro de la academia? Bueno, aparte de tener ahí a Alfonso Quirós Cuarón, el padre de la criminología en México, este tan interesante acercamiento con la realidad. Sí, me atrevo a decir, no sé qué opina el público, etcétera, pero me atrevo a decir que los mejores dogmáticos de derecho penal han estado en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pero a veces la dogmática es exageradamente cerrada, ¿no? Y sí siento que a veces la dogmática como que se puede alejar de lo que es la realidad acá abajo. Y eso es lo que hace la criminología, estudiar qué está sucediendo en la realidad. Como en la academia ha habido varios criminólogos y curiosamente muchos de los mismos fundadores escribieron sobre criminología. El primer libro de sociología criminal que hay en México lo escribe Carrancá hace casi 80 años, ¿no? Entonces, siempre les interesó y les ha servido. En el momento actual, podríamos decir que hay un verdadero boom de la criminología. Aunque me aleje un poquito del tema, te diré que se empezaron a abrir tal cantidad de escuelas y escuelitas de criminología, no con la seriedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que cumplió ya 47 años la carrera de criminología, que fundamos una asociación que ahora es muy fuerte, que es el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. Y somos 30 universidades e institutos para unificar los estudios y darle seriedad y fortaleza a esto de la criminología. Y ya si me preguntas mi opinión,
es que es muy difícil intentar hacer cualquier cambio eh, en el país, en cualquier país, sin la asistencia de criminólogos. Estoy hablando de mi terreno, ¿no? En cuestión penitenciaria, tienes que tener criminólogos. Los que deberían de hacer el Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad pública tendrían que ser criminólogos. Esta es la importancia. ¿Por qué consideras que tienen que ser criminólogos? Digo, no es una crítica, es para que defiendas tu hiperespecialidad. Claro, sí, claro, es como, es que, Es porque tienen digamos, el termómetro social vinculado con las ciencias penales, o por qué tendrían que ser criminólogos. es el conocimiento. Mira, es que, es que tu pregunta me desconcertó tanto como decir, No, bueno, no, estar frente a un hiperespecialista en la materia como tú, me gustaría tener tu opinión, aunque sea así sencilla, ¿no? lo entiendo bien, porque como para mí eso es como preguntar, oye, ¿por qué el Programa Nacional de Salud Médica o de salud en general lo tienen que hacer médicos? Y me desconcertaría mucho me desconcertaría mucho la pregunta, ¿no? Si no son médicos, ¿quiénes, no? Sí, me explicó. Esa es la situación, el tener el conocimiento. Y te puedo dar otro ejemplo, porque hoy estoy hablando a nivel nacional. Esto daría para que nos reuniéramos en otra ocasión. Yo siento que el nuevo sistema procesal penal no puede tener éxito si no tiene criminólogos. Te lo resumo en 4 palabras. Todo el nuevo procedimiento, sí, oral, acusatorio, presencial y todo lo que tú quieras, gira alrededor de la teoría del hecho. Y la teoría del hecho es cuando tanto el Ministerio Público, fiscal por un lado y el abogado por otro, construyen su teoría del caso. Y lo van a defender. Y de repente nos damos cuenta que esto es lo que hemos hecho toda la vida los criminólogos. Nada más que nosotros le llamamos criminogénesis y criminodinámica. Y eso es hacer el estudio científico de qué sucedió en realidad. Es claro que la verdad fáctica a veces no coincide con la verdad jurídica. Eso cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero para poder tener un real juicio justo, pienso que debería de haber siempre criminólogos, el que pueda decir, bueno, pues mire, señor juez, en realidad, para nosotros científicamente lo que sucedió es esto, ya que cada quien presente pruebas de ello. Entonces, este nuevo sistema sin criminólogos, sin criminalistas, ¿sí? Y sin todos los demás técnicos en peritaje, va a ser muy difícil que pueda avanzar. Es desde luego la opinión de un criminólogo, ¿no? Claro. Y en ese orden de ideas, y ya en alguna ocasión lo hemos comentado tú y yo, bueno, el sistema penal acusatorio, como tú bien dices, hemos dado un gran paso que la gente ha calificado la reforma más importante en los últimos 100 años, la que se da en materia penal, que trae ahora el sistema penal acusatorio, apenas en 1996, tenemos cuatro años, poco, en fin, entró en vigor en todo el país y ya hay una serie de críticas, no acaba de consolidarse, la implementación fue un poco larga, tortuosa, costosa, imprecisa, al final de cuentas faltó capacitación, en fin, y ahorita estamos, bueno, en otro parteaguas, apenas iniciando a entrar en vigor en todo el país y ya hay una serie de críticas. Ya la primera respuesta la tendría yo, dices, faltan criminólogos, pero ¿qué faltaría para, digo, al final de cuentas, tú eres presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, son temas muy vinculados ahí, tenemos
a grandes procesalistas ahí entre los miembros de ustedes, a funcionarios judiciales, aquí. Según tú, ¿cuál es el siguiente paso para que esto no nos haga agua antes de que madure, ¿no? Este sistema nuevo. No es fácil porque la situación es compleja, pero hay un punto que te decía, ha sido una de las luchas de la academia. Siento que empezamos al revés, es decir, empezamos a construir el techo antes de las paredes. Bueno, se principió por la unificación procesal, no por tener un código penal, no primero lo sustantivo. Primero hay que tener qué es lo que vamos a hacer y luego ahora sí reglamentenme cómo. Uno de los puntos tendría que ser eso. Ahora, la corriente, la tendencia actual, y creo que la mayoría de los miembros de la academia lo reconoceríamos, es un muy peligroso viaje hacia un derecho penal del enemigo, como se le llama ahora. Por lo menos sí una tendencia hacia un derecho penal ferozmente represivo, retributivo, con penas altísimas y totalmente desproporcionadas, con una invención continua de delitos nuevos y con una extensión que la vemos terriblemente riesgosa, ¿no? Porque se empieza a invadir otros campos, pero materialmente desde el nivel constitucional, en que se diga, no, eso de la extensión del dominio por el mar, eso es civil. No, no es civil, es ferozmente penal. Entonces, ¿qué se aconsejaría? Primero, yo por donde le vería es tener de entrada un código penal único, pero un código penal democrático, breve. Iba a decir, a lo mejor alguien se enoja, pero en fin, de preferencia redactado en español, que se entienda, porque hay artículos que son incomprensibles, y hacer un verdadero regreso a un derecho penal que lo que busca es otro tipo de cuestiones, sino el simple castigo feroz, ¿no? Porque en esta inflación legislativa, desde la Constitución, aquí sí hablo a nivel personal, por favor, no vayan a pensar que es opinión de la academia, la Constitución la han ido convirtiendo en un deplorable código penal. No tiene que ver ¿para qué prisión preventiva oficiosa? Una serie de figuras que no tendrían ni por qué estar en una Constitución. Delitos graves, ¿qué tiene que...? No. Esto tiene o tendría que frenarse. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que el sistema penal está brutalmente rebasado, absolutamente y por todos lados. Esa es la típica realidad. Mientras, un dato, mientras a nivel mundial hay 16 jueces por cada 100,000 habitantes, en México tenemos 4 o 5. Es decir, está rebasado. Y no es nada más eso, es que el aumento de la criminalidad es real. Sería una tontería negarlo. La línea de homicidios sigue subiendo. Se pensaba que o el cambio de gobierno primero, la pandemia los iba a frenar y no los frenó. El mes pasado puede que fue el mes más mortífero de la historia y seguimos por esa línea. Entonces tenemos dos aspectos. Por un lado, el aumento cuantitativo y por el otro, cuidado, lo cualitativo, porque el crimen no solamente está aumentando en número, sino cambiando en calidad. Con un código penal del 31 o con
30 o 40 codiguitos penales, no podemos resolver este nuevo tipo de criminalidad. Por un lado, la cibercriminalidad está desatada, y por el otro lado, esta violencia descomunal que sí nos está comiendo, ¿no? Esto es un poco la idea. Pues ya ves cómo fue muy interesante tu punto de vista de criminólogo para darnos luces sobre estos temas. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Yo coincido contigo en que hay que ajustar muchas cosas para que podamos tener en realidad un sistema moderno, garantista, que, que la prisión preventiva debería ser lo último y ahora resulta que, como tú bien dices, se está legislando para que todo sea de prisión preventiva oficiosa, y bueno, es aberrante, pero esperábamos, y así nos lo habían ofrecido a principio de año, una reforma judicial que tocara estos temas, que tocara la reestructuración de la propia Fiscalía General de la República, que tocara algunos aspectos que se han hecho más críticos, como tú lo has dicho ya en los temas de criminalidad, y estamos viendo que el Senado aprueba la semana pasada una rimbombante reforma judicial, que al final de cuentas es ahí nada más una reestructura parcial de lo que debe ser los órganos de gobierno, de la Corte, el Consejo de la Judicatura, un combate al nepotismo en las estructuras judiciales, en fin, y pues no resultó para nada la gran reforma que estábamos esperando de carácter judicial para tratar de reimpulsar este nuevo sistema que tanto nos está haciendo falta se perfeccione, penal acusatorio, con tantas bondades que sí tiene, y que al final de cuentas, pues ahora sí que en esta grave crisis de emergencia sanitaria, pues estamos en el peor de los mundos con reformas que no están resolviendo. En eso coincido contigo, y no sé si quieras hacer un comentario, una reflexión final para ya despedir el programa sobre esto y sobre cualquier cosa que tú quieras concluir. Bueno, como comentario final, deseo de que la Academia Mexicana de Ciencias Penales pueda seguir siendo útil al país, por lo menos en momentos como este, por lo menos que pueda hacer la conciencia, una conciencia crítica, ¿no? Siempre lo hemos sido y creo que seguiremos siéndolo. Sí necesitamos una serie de cambios, no de forma. Por desgracia, se da mucho por cambiarle el nombre a las cosas, el nombre a las instituciones, aún el nombre a los delitos. Es aquel, vamos a cambiar para no cambiar nada, célebre, ¿no? Y sí, se necesita un cambio mucho más a fondo, y ojalá la academia pueda aportar como tal elementos que son necesarios para este tipo de cambio. Pues Luis, muchas gracias, felicidades por estos primeros 80 años de vida de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Te aprecio mucho que estés con nosotros esta noche, que nos hayas compartido esta importancia que tiene la Academia, cuál ha sido su influencia en México, quiénes la formaron, qué han hecho, en fin. Y terminaría también despidiendo el programa diciéndoles que agradecemos mucho a las personas que se conectaron hoy con nosotros, tanto directamente en esta transmisión digital como en Facebook Live. A partir de mañana tendremos en YouTube desde Facebook Live pues la grabación de esta interesante entrevista. Y no me restaría más que, después de agradecerte a ti y a quienes se han conectado, invitarlos a que consulten nuestra revista Foro Jurídico Digital de este mes de diciembre. Ya la pueden consultar de manera gratuita en www.forojurídico.mx. Tenemos un artículo muy interesante central de lo que es la ley Olimpia y la violencia digital, un fenómeno muy interesante de cómo 20 estados
del país, y ahora aquí el Poder Legislativo Federal están tomando esta iniciativa de una joven y pujante mujer que ha sido mancillada en su integridad, en su dignidad digitalmente, y ahora este, este reclamo es ley casi en todo el país. Y también un interesante artículo que pueden encontrar de nuestro amigo, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, sobre cómo, más allá de los temas de salud, de economía y de lo social, una de las grandes repercusiones que está teniendo negativas las emergencias sanitarias, precisamente en el sector de la educación. Entonces son cuestiones muy interesantes, los invitamos a que los consulten. Y finalmente invitarlos el próximo jueves a este horario de 7 a 8 de la noche. Tendremos la entrega virtual de los premios Foro Jurídico. No quisimos dejar esta tradición que ya tiene 7 años de conocer cada año a juristas que hacen desde sus diferentes trincheras cosas en el año, esfuerzos que contribuyen para que se fortalezca nuestro Estado de Derecho. Y el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, tendremos nuestra premiación virtual con 5 premios debido a esta pandemia. Premiaremos al magistrado Guerra, Rafael Guerra Álvarez, como el mérito a la trayectoria judicial, a la senadora Kenia López como un reconocimiento a su trayectoria legislativa, a nuestra primera fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, por su destacada labor en la Procuración de Justicia, a la doctora Patricia Olamendi Torres por este empoderamiento que ha tenido de la mujer en México, y finalmente a nuestra Facultad de Derecho de la UNAM por el gran esfuerzo que ha venido haciendo en esta época de emergencia sanitaria para que no se frene la educación superior en el área del derecho y sigamos formando abogados y juristas desde nuestra Facultad de Derecho, que lo recibirá de manera virtual también el doctor Raúl Contreras Bustamante. Pues con esta invitación ahí queda, están ustedes invitados, ya los estaremos subiendo a nuestras redes, y nuevamente mi gratitud a ti, Luis, y a todos los que se conectaron. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta, nos vemos el próximo jueves, buenas noches.